Bueno, entonces mi nombre es Nicolás Clavijo, soy médico interno actualmente rotando haciendo mi rotación electiva en el servicio de ortopedia. Eh, Primero vamos a hablar para hablar sobre las generalidades de las fracturas en niños debemos tener clara la embriología. Entonces vamos a ver que pues los huesos van a derivarnos del mesodermo paraxial y de las crestas neurales que van a derivar 38 a 39 somitas, o bueno, pares de somitas. Estos somitas se van a dividir entre los del dermatomiótomo y del esclerótomo. Los dermatomiótomos van a derivar la dermis y el músculo esquelético, mientras que el esclerótomo es el que nos interesa el día de hoy, puesto que de este van a derivar los huesos y articulaciones propiamente dichos. Entonces, hay dos formas de desarrollo óseo, puede ser intramembranoso o endocondral. El intramembranoso vamos a ver que se va a ver principalmente a nivel de cráneo, en el víscero y en el neurocráneo. Va a ser un crecimiento directamente desde el mesénquima. Sin embargo, el día de hoy estamos reunidos para hablar principalmente de el desarrollo endocondral, puesto que este va a ser a partir del cartílago hialino y va a comenzar al final del periodo embrionario. Uh, este va a tener unas fases. La primera va a ser una formación de un molde mesenquimatoso, que podemos ir viendo en la imagen de abajo. Este molde mesenquimatoso se va a convertir en cartílago, que a su vez va a permitir la formación del pericondrio, que luego se convertirá en periósteo. Y adicionalmente vamos a ver que va a darse una serie de procesos de invasión vascular y de células pluripotenciales que nos van a dar lugar a osteoblastos y células hematopoyéticas, que después vamos a ver que van a contribuir a la formación de centros de osificación, ya sean primarios o secundarios, respectivamente, siendo los primarios o ubicándose los primarios en la diáfisis y los secundarios a nivel de las epífisis eh, de los huesos. Eh, Vamos a ver que la maduración esquelética va a cambiar dependiendo de la estructura o el segmento que vayamos a ver. Entonces, por ejemplo, durante el periodo embrionario, lo principal es la osificación de clavícula, del húmero, del radio, del cúbito, del fémur y la tibia. Y en el periodo fetal, vamos a ver que se empiezan a osificar escápula, fíbula, eh, las falanges, el calcáneo, cuboides, porción distal del fémur y proximal de la tibia. Y pues ya posteriormente en la infancia vamos a ver osificaciones a nivel de epífisis y de huesos pequeños. En la adolescencia vamos a ver fusión de epífisis y diáfisis. Sin embargo, pues realmente esta última etapa puede darse hasta en la segunda y se ha encontrado que pues en algunas literaturas mencionan que hasta en la tercera década se podría llegar a dar, que es muy curioso realmente. Y ya en la edad adulta vamos a ver que las suturas del cráneo van a empezar a cerrarse. En cuanto a la fisis, vamos a ver que es una estructura dinámica que se encuentra compuesta principalmente por condrocitos en proceso proliferativo, que van a generar diferenciación y adicionalmente una de sus funciones principales es la formación de la matriz extracelular, que esta va a estar a su vez compuesta de colágeno tipo 2, proteoglicanos como los agrecanos, proteínas no colágenas, colágenos de tipo 10, de tipo 9 y de tipo 11, siendo el tipo 10 muy específico de la zona hipertrófica. A nivel histológico, ¿qué vamos a ver en la fisis? Vamos a ver que tiene cuatro capas, siendo la primera una capa de reserva, que es la zona germinal. Aquí vamos a ver células madre condrogénicas, stem cells, que van a ayudar o aportar a la formación de una matriz rica en colágeno. En esta capa vamos a ver, o en esta zona vamos a ver un almacenamiento muy grande de nutrientes. Va a estar atravesada, más no vascularizada per se, por pues, las estructuras vasculares.
La zona proliferativa, vamos a ver que en esta zona van a darse procesos aumentados de proliferación celular, ayudando a la producción y a la calcificación de la matriz extracelular y todo esto a su vez aportando al crecimiento en dirección longitudinal. Ya más adelante hablaremos del crecimiento pues, hacia el exterior o a lo ancho. A nivel de la zona hipertrófica, vamos a ver que es la zona en la que más metabolismo vamos a encontrar. eh, y vamos a ver que los condrocitos van a hipertrofiarse, aumentando unas 5 a unas 10 veces su tamaño. Y posteriormente, una vez hayan adoptado estos tamaños, van a realizar apoptosis, contribuyendo a generar calcificación de la matriz. Referente a la zona de calcificación provisional, esta sí es una zona altamente vascularizada. Aquí vamos a ver que se va a mineralizar la matriz extracelular y adicionalmente veremos una gran presencia de osteoblastos que van a ayudar o van a generar hueso definitivo y posteriormente lo van a desplazar a la metáfisis. Respecto a la zona de Rambier, aquí ya podemos ver la estructura en la que vamos a ver un crecimiento periférico o hacia lo ancho. Se trata de una estructura triangular compuesta por fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, que pues nos van a dar este fenómeno. Aquí para hablar del sostén de la fisis, tenemos el anillo pericondral de la Croix, que se trata de una estructura fibrosa que va a ayudarnos a estabilizar la epífisis con la metáfisis. Aquí tenemos como un resumen muy diciente de las capas de la fisis y adicionalmente pues del consumo de oxígeno y la tasa, la actividad metabólica y de los condrocitos, que pues me parece muy, muy interesante, pero pues no es el objetivo de la charla abordar mucho más de este tema. Aquí podemos ver cuánto aporta cada fisis al crecimiento de cada miembro. Entonces vemos que, por ejemplo, el fémur aporta un 15% en su fisis proximal y un 40% al crecimiento del miembro en cuestión. En su fisis distal, mientras que, por ejemplo, la tibia va a aportarnos un 27 en su fisis proximal y un 18 en la distal. Esta información la podemos, por supuesto, extrapolar a miembro superior. Ahí se encuentra en la imagen. Esto nos va a ayudarnos a orientarnos en caso de lesiones, eh, pues más o menos en la importancia de cada fisis. Uh, Adicionalmente, si vamos a hablar de fracturas, por supuesto debemos hablar de los tipos de consolidación. Entonces, la consolidación primaria, vamos a ver que es una consolidación que vamos a encontrar en fracturas reducidas con una estabilidad absoluta. Eh, Básicamente los osteoclastos van a formar una membrana que vamos a encontrar en la literatura como borde ondulado. Esta va a adherirse pues a nivel del hueso reticular, generando unas lagunas de Hauser. Estas vamos a ver que nos van a ser muy útiles para el vertimiento de enzimas osteolíticas que van a ayudar a reabsorber el hueso, que posteriormente esto va a generar el cono de corte, seguido por supuesto por la reacción de osteoblastos y la migración de los mismos, que van a generar sí, a generar o a depositar hueso laminar para crear nuevos sistemas aversianos. Aquí, como dato, pues no vamos a ver una formación de callo, pues que no lo vamos a poder ver a nivel radiográfico, puesto que aquí básicamente en la consolidación ósea primaria el sistema es muy parecido a pues el sistema de remodelación normal del hueso.
Mientras que por el contrario, en la consolidación ósea secundaria vamos a ver las inestabilidades relativas y vamos a ver que tiene 4 etapas. Entonces, la primera etapa, que es la inflamatoria, vamos a encontrarla en la primera semana, vamos a encontrar presencia pues en la zona de hematoma, inflamación local, pues a nivel óseo vamos a encontrar un predominio neutrófilo, también vamos a encontrar muchos macrófagos y fibroblastos. En esta etapa o en esta fase, vamos a ver que muy característico de ella es los 4 signos inflamatorios locales: calor, tumefacción, eritema y dolor. Ya en la segunda semana podemos ver la formación de callo blando, o bueno, podemos encontrar la formación de callo blando, en la que vamos a ver que se reabsorben los extremos de la fractura. El tejido de granulación va a estar sustituido por fibroblastos, por tejido conjuntivo fibroso. Y a su vez, pues este tejido de granulación también va a verse sustituido por cartílago, principalmente ayudado por los condroblastos. En esta ya vamos a encontrar que se inician a adherir los extremos de la fractura, los fragmentos de la fractura. Este callo blando todavía no es visible a nivel radiográfico. Esto recordemos que ocurre entre la semana 2 y la 3. Ya posteriormente, posterior a la semana 4 hasta la 12 más o menos, vamos a ver ya la formación de callo duro. Este sí se hace visible el callo a nivel radiográfico y básicamente ahí ya empieza la formación de hueso mediada por osteoblastos al interior del callo blando. ¿Cómo lo va a hacer? Va a depositarse calcio a nivel de la matriz extracelular y aquí vamos a ver que ya a nivel clínico el movimiento de la crepitación y la deformación van a verse disminuidos. Esta etapa puede ser tanto por osificación intramembranosa como la osificación endocondral que habíamos mencionado anteriormente. Respecto a la última etapa, que ya es la etapa de remodelación, esta puede tardar de meses a años. Vamos a ver que hay un reemplazo del hueso reticular que habíamos mencionado anteriormente por hueso laminar y este mismo hueso va a depositarse según la ley de Wolff. Entonces, se va a depositar según, eh, o bueno, se va a depositar en mayor cantidad en las zonas de carga máxima, dando adicionalmente mayor resistencia en dichas zonas. En niños podemos ver un fenómeno muy especial y es que pues, el callo prominente o el callo redundante va a disminuir en cuanto a su tamaño, casi que hasta retornar a la normalidad en muchos casos. Respecto a las particularidades de fracturas en niños o de la respuesta del hueso inmaduro ante las fracturas, vamos a ver que en los niños vamos a tener una rapidez de consolidación aumentada. Esto va a ser también inversamente proporcional respecto a la edad del niño. Entonces, entre más joven o más pequeño el niño, en cuanto a edad, vamos a ver que su rapidez de consolidación va a ser mayor. Esto es muy beneficioso para el manejo terapéutico y para la rehabilitación. Sin embargo, entre sus desventajas, pues está el hecho de que las reducciones o el manejo debe ser lo más pronto posible, porque si no se da tiempo, existe el riesgo de consolidación viciosa. También en los niños vamos a ver una seguridad en la consolidación muy alta, con una alta capacidad de regeneración ósea. Vamos a ver muy poca pseudoartrosis, muy pocos retardos en la consolidación. Entonces vamos a ver que los niños realmente tienen un muy buen pronóstico respecto a sus fracturas. Ah, un fenómeno eh, muy curioso de la consolidación ósea en niños es que puede presentarse un hipercrecimiento postfractura, eh, principalmente en fracturas diaficiarias de huesos largos. Este puede ser simétrico o asimétrico y es mucho más frecuente posterior a manejos quirúrgicos. Sin embargo,
Lo normal es que en los primeros 18 a 24 meses eh, se empiece a estabilizar. Vamos a ver que dicho hipercrecimiento va a empezar a volverse simétrico respecto a su contraparte. Aquí podemos ver que, pues en esta imagen, un hipercrecimiento que ocurrió pues posterior a una fractura de fémur con una reducción con fijación interna, con un clavo endomedular. Vemos que a los 8 años y 11 meses, bueno, y 10 meses adicionales, hay un hipercrecimiento de dicho fémur respecto al contralateral que incluso se mantuvo en menor medida, por supuesto, 18 años después. También en los niños vamos a ver el fenómeno de remodelación ósea aumentado. Vamos a ver que hay una reestructuración del hueso existente, principalmente en niños más pequeños y en fracturas con una consolidación viciosa. Esto pues nos va a ayudar en cuanto a la práctica clínica para el manejo conservador. Vamos a ver que hay unos ángulos de tolerancia muy aumentados respecto a los adultos, que pues son prácticamente nulos. Sin embargo, pues es importante pues tampoco exagerar, ¿no? Siempre que se pueda hacer una reducción lo más anatómicamente posible, hay que intentarlo, hay que tratar de llevar dichas fracturas al límite o por lo menos a las zonas de tolerancia en cuanto a los ángulos. Todo esto ocurre porque pues el hueso es un tejido que va en formación, en constante formación y reabsorción. Ah, pues llevando a unas fases que podemos ver acá de la remodelación, que son pues la quiescente, activación, reabsorción, formación, mineralización y quiescente nuevamente, que están aumentadas en los niños dado pues que sus fisis no se han cerrado y pues es mucho más sencillo en ellos. También podemos encontrar en fracturas principalmente a nivel fisiario del arresto de crecimiento o la detención de crecimiento. Esto va a ser dependiente de la edad y del nivel de daño de la fisis. Aquí podemos correlacionar con la tabla que les había mencionado previamente de cuánto aporta cada fisis al crecimiento, ayudándonos a pues tener como unos crecimientos esperados dependiendo de sus lesiones, ¿no? Eh, Esto también lo podemos ver cuando son inadvertidas o cuando son fracturas a distancia de la fisis, como líneas de frenado fisiario de Harris. Estas se ven a nivel radiográfico y pues nos pueden orientar cuando son fracturas diafisiarias que nosotros creemos que no tuvo afectación de la fisis. Bueno, si las encontramos, puede que sí haya tenido. Esto pues nos va a generar acortamientos óseos, deformidades angulares y combinaciones de estos dos fenómenos. Para el diagnóstico de las fracturas, muy similar a lo que tenemos para adultos. Radiografía según el segmento afectado. En niños es muy útil pedir la contralateral en casos en los que no estemos seguros de, de si existe la fractura o no. La tomografía muy útil cuando hay compromiso articular o cuando se intenta o cuando se busca un planeamiento quirúrgico y ya la resonancia magnética pues realmente queda un poco en desuso en cuanto a fracturas a no ser que haya sospecha de fracturas ocultas o fracturas por estrés. Ya entrando como en los tipos de fracturas específicos de niños, vamos a ver que existe las fracturas en tallo verde, que pues esto va a ocurrir debido al grosor del periósteo y la elasticidad propia de los huesos de los niños por su alta carga de colágeno, su mayor porcentaje de agua y pues sus formaciones más similares al cartílago que en los adultos. Ah,
Vamos a ver que es una fractura que ocurre únicamente al lado de la convexidad de la fractura, mientras que el lado contralateral o el lado de la concavidad pues va a permanecer en continuidad. Estas vamos a ver que se pueden manejar con una reducción cerrada, si se hace de forma adecuada y cuidadosa, y pues con posterior pues inmovilización, ya sea con yeso circunferencial o con férula de yeso, idealmente con un yeso circunferencial, pero de eso vamos a hablar más tarde. También podemos encontrar incurvaciones traumáticas. Eh, el, el por qué ocurre es muy similar a lo que acabamos de hablar en las fracturas de tallo verde, sin embargo, acá vamos a ver que no hay una solución de continuidad per se de pues la cortical. En cuanto a las fracturas en rodete o en torus, esto va a ocurrir principalmente a nivel de las metáfisis de huesos largos. En estas vamos a ver que el mecanismo de trauma es por aplastamiento del miembro, pues en una dirección longitudinal. Y a nivel radiográfico vamos a ver una impactación ósea con una protrusión circunferencial, como podemos ver acá en la imagen. Esto se da por pues, el fenómeno que ocurre en niños de una mayor porosidad y una menor corticalización metafisiaria. Eh, También pues por el alto porcentaje de cartílago que vamos a encontrar en los huesos de los niños. Respecto a las fracturas fisiarias, es como el tipo de fractura que más nos podría llegar a preocupar en niños. Estas vamos a ver que van a ocasionar graves secuelas respecto al crecimiento óseo del segmento. Se trata de un gran porcentaje de fracturas en niños, cerca del 30%, y la mayoría vamos a encontrarlas en la zona proliferativa. La clasificación de estas es según la escala o la clasificación de Salter-Harris. Vamos a ver que hay eh, media docena de clasificaciones, sin embargo, la más estandarizada y la más nombrada en la literatura es Salter-Harris, que posteriormente Ogden la modificó añadiéndole 4 aspectos adicionales o 4 tipos adicionales. Vamos a ver que la Salter-Harris original son 5, siendo las fracturas tipo 1 únicamente a través de la fisis, pueden ser con o sin desplazamiento, ya hablaremos más del manejo de estas. Eh, en el caso de las tipo 2, vamos a ver un fragmento metafisiario que se une a la epífisis separada. Esto se llama signo de Thurston-Holland y puede estar con o sin desplazamiento adicionalmente. En el tipo 3, vamos a ver que es una fractura que ocurre a través de la fisis y de la epífisis con dirección articular, que va a generarnos una incongruencia articular. Las tipo 4 vamos a encontrarlas a través de la metáfisis, la fisis y la epífisis, con un compromiso articular, generando también incongruencia articular, y vamos a ver que estas usualmente están desplazadas. Y las tipo 5, estas son muy curiosas porque realmente suelen diagnosticarse pues retrospectivamente por las secuelas que estas pueden dejar, puesto que a nivel radiográfico es muy complicado encontrarlas. Son básicamente por compresión de la fisis, generando un arresto del crecimiento, y por este mismo es que posteriormente pues las podremos diagnosticar. Aquí podemos ver una mnemotecnia muy utilizada para memorizar la clasificación, siendo las tipo 1 straight across, las 2 above, las 3 lower, 4 through everything y las 5 rammed o crashed. Bueno, según la clasificación, vamos a ver que el manejo nos va a cambiar y el riesgo de complicaciones también.
aquí también hay que tener muy presente que pues, las afectaciones o las complicaciones en cuanto al arresto al arresto de crecimiento van a ocurrir, o bueno, van a ser muy específicos también de la zona de la fisis en la que se encuentre, ¿no? Entonces, pues si está muy lateral, vamos a ver que podemos encontrar deformidades angulares y cosas por el estilo. Entonces, las tipo uno pueden ser manejadas de forma conservadora, a no ser que se encuentre completamente desplazada. Ahí sí se beneficiaría de manejo eh, quirúrgico o una reducción cerrada sin fijación, si se logran adecuados estándares de reducción. Eh, las tipo 2 vamos a ver que tienen un riesgo de complicaciones bajo y va a manejarse también de forma conservadora. Las tipo 3 tienen un riesgo moderado a alto de artritis postraumática en caso de no lograr una reducción adecuada y de arresto de crecimiento en algunos casos. Ah, su manejo va a ser probablemente mediante una RAFI, reducción abierta, amortización interna, tipo 4. Vamos a ver que hay un muy alto riesgo de arresto del crecimiento. También se van a manejar mediante RAFI. Las tipo 5, pues al ser muy difíciles de diagnosticar y prácticamente su diagnóstico va a ser retrospectivo, pues no hay un estándar de tratamiento para estas, pues en agudo, por supuesto. Ah, bueno, esto es como un resumen de las alters y las generalidades del manejo. Y en cuanto a las generalidades de las fracturas fisiarias, del manejo de las fracturas fisiarias, lo ideal es siempre reducción e inmovilización lo más pronto posible por todo lo que he mencionado anteriormente de la velocidad o el acelerado, eh, la acelerada tasa de consolidación en niños. Eh, la reducción anatómica siempre lo mejor posible, especialmente en las 3 y 4 cuando presenten gaps articulares importantes. Y en cuanto al tiempo de inmovilización, las 1 a 2 se estima que de unas 3 a 4 semanas inmovilizado, mientras que las 3 y las 4 son el doble de tiempo, unos 6 a 8 semanas. Sin embargo, más adelante nos daremos cuenta que también podemos ir individualizando esto. Los ángulos de tolerancia en fracturas en niños, ah, pues hay un ángulo casi que para cada hueso largo. Lo principal es, por ejemplo, el radio en el plano coronal de 10 a 15 grados en pacientes menores a 10 años y en el plano sagital hasta 20 grados. Respecto a la desviación en el eje, vamos a ver que hasta 2 centímetros van a poder ser toleradas. En tibia, de 15 a 20, sin embargo, aquí nos baja un poco la edad, hasta 6 o 5 años, con también 20 milímetros de desviación en el eje. Y a nivel femoral, vamos a ver que se tolera un poquito más de deformidad angular en el plano coronal, hasta unos 15 o 20 grados, y en el plano sagital se mantienen en los 20 grados, idealmente por debajo de pues había literatura que mencionaba por debajo de los 6, otros que mencionaban por debajo de los 10 o de los 8 años. Y aquí ya la desviación en el eje es hasta de 15 milímetros. La inmovilización pues la podemos realizar mediante férulas con yeso o con yesos cerrados circunferenciales. Para el tema de los yesos cerrados, vamos a ver que es muy importante cada vez que realicemos uno de estos, calcular el índice de yeso, el de acolchonamiento, y se ha iniciado a hablar del índice de Canterbury. El índice de yeso no es más que una forma de evaluar la calidad de la inmovilización con el yeso. Se va a calcular con el grosor lateral sobre el grosor anteroposterior a nivel del foco de la fractura, siendo un índice mayor a 0,8
pues un yeso con mayor riesgo de desplazamiento o de angulación debido a su forma circular. Respecto al índice de acolchonamiento, vamos a ver que es una forma de medir el material de relleno o de acolchonamiento debajo del yeso. Esto se va a calcular verificando el espesor del acolchonamiento debajo del yeso en la proyección lateral y, bueno, dividido en la distancia interósea máxima en la AP, siendo un índice mayor a 3 o determinándonos un mayor riesgo de desplazamiento y de angulación por el exceso de acolchamiento que nos va a generar una menor estabilidad de su fractura. Y ya el índice de Canterbury es una conjunción o una suma de estos índices que nos va a ayudar también a predecir la estabilidad y el riesgo de desplazamiento, siendo mayor a 1.1 un mayor riesgo de desplazamiento. Respecto a las fracturas más comunes en pediatría según segmento afectado, o bueno, pues a nivel anatómico, vamos a ver que en neonatos, principalmente pues, cuando se trata del trabajo de parto o, su paso o por su paso a través del canal del parto, vamos a ver fracturas de clavícula, eh, que pues vamos a poder clasificarlas también según la clasificación de Allman. Y en niños menores a 6 años vamos a ver que tienen una alta capacidad de remodelación, muy probablemente no requieran cirugía. Y el manejo es en neonatos, se habla de una inmovilización con manga, con la manga de la camisa agarrada a la misma camisa, casi que haciendo como una especie de cabestrillo ahí con la camisa. Y en cuanto a los menores de 6 años, vamos a ver que es muy útil el vendaje de Belfort durante 2 a 3 semanas. Podemos verlo ahí, es básicamente ubicar el brazo pues, en flexión de codo, con una flexión de codo 90 grados y lo más adherida al torso posible. Mayores a 6 años, vamos a poder manejarlas con un vendaje en 8 o con un cabestrillo, idealmente con un cabestrillo que viene, de los que vienen especiales con faja. Eh, Vamos a manejarlos con de unas 4 a unas 6 semanas. Y cuando se encuentran muy desplazadas estas fracturas y ya son mayores a 6 años, o cuando hay una exposición ósea, son fracturas expuestas, vamos a ver la posibilidad del manejo quirúrgico. Esta idealmente, pues mediante el uso de clavos de Kirchner, tratando de evitar las fisis y pues todas las Doctor, recomendaciones. ¿Sí, señora? perdón, voy a hacer un paréntesis ahí. Lo que pasa es que hablar específicamente de cada fractura, pues es muy, eh, digamos que dispendioso en y no, digamos que no era el objetivo de la charla. ¿Cuánto te falta? ¿Cuántas diapositivas te No, faltan? faltan 6 diapositivas. Entonces, si quieres, pasa esto, eh, porque además digamos que las fracturas de clavícula en niños son extremadamente raras las que es quirúrgica, excepto que sean fracturas abiertas o riesgo. Chicos, hay uno abierto que no escucho. Cierren los micrófonos. Eh, y pues digamos que en los niños las fracturas de clavícula tienen unas indicaciones quirúrgicas que realmente solamente en niños deportistas de alto rendimiento o con fracturas abiertas son quirúrgicas. Entonces, digamos que empezar a hablar de cada una, pues nos queda muy difícil, pero entonces pasa rápido este último para poder hacer unas precisiones pequeñas que además estamos un poco cortos de tiempo. Perfecto. Entonces, número distal, manejarla bajo la clasificación Garland. Y estas se pueden manejar cuando no hay desplazamiento mediante yesos braquiales. Con desplazamientos ya vamos a poder individualizar
entre pues, las reducciones cerradas más yesos y cuando no se logran ángulos de tolerancia adecuados, fijaciones internas, idealmente con Kirchner, y en el caso de cóndilos externos que están asociados a fracturas intraarticulares, pues manejo quirúrgico para evitar la pseudoartrosis. Respecto a las fracturas diaficiarias de radio y o cúbito, pues vemos que cada tipo tiene su manejo. No me voy a detener entonces en este apartado. En cuanto a las metafisiarias, también en cuanto a las fracturas en rodete, se pueden manejar con yesos, con las técnicas de inmovilización mencionadas anteriormente. Las de tallo verde, buscando ángulos de tolerancia, si no se tienen, hacer la reducción y su yeso. Y en el caso de fracturas completas, prácticamente lo mismo. Los tiempos de inmovilización son de 4 a 6 semanas en estas dos fracturas. En cuanto a las fracturas de fémur, eh, pues vamos a ver que hay algunas indicaciones de manejo quirúrgico, idealmente con clavos elásticos de titanio o TEN. También vamos a ver que en pacientes más grandes podemos utilizar ya incluso clavos rígidos o fijadores externos, buscando siempre la reducción anatómica. Respecto a la fractura de tibia, aquí vamos a ver algo muy interesante y es que pues además de las especificaciones de manejo normal, en las fracturas que no estén, bueno, diaficiarias que no estén desplazadas, vamos a poder utilizar el protocolo de Sarmiento, que ya hablaré un poco más sobre este. Y aquí hay un tipo de fractura especial que es la fractura de Todler, que son fracturas espirales rotacionales, que son muy frecuentes en menores de 2 años, que están apenas empezando a caminar. Uh, y estas, la particularidad es que no se logran visualizar en la mayoría de casos a nivel radiológico, hasta que pues hay una aparición de reacciones periósticas y estas pues el manejo es conservador. El protocolo de Sarmiento no es más que un manejo mediante una inmovilización en 2 pasos o en 2 tiempos, siendo el primer tiempo un yeso cerrado, inguinopédico, o en inglés, en la bibliografía en inglés lo mencionan como long leg cast, um, con una rodilla flexionada a 45 grados y un tobillo a 90 grados, uh, por 4 a 6 semanas, controlándolo siempre lo más frecuentemente posible. La literatura menciona de 7 a 10 días con controles radiográficos. Y posterior a esto se cambia o se recorta en algunos casos, o incluso existen órtesis especiales para el yeso de Sarmiento o PTB, Patellar Tendon Bearing, um, que pues es básicamente un yeso cerrado que va desde alrededor de los cóndilos tibiales proximales y del tendón patelar, eh, que pues nos va a permitir la transmisión de pesos y apoyos progresivos desde el pie hasta la tibia, aliviando la zona de fractura. Esto se va a manejar por unas 4 a 6 semanas adicionales. Muchas gracias, espero haya sido el agrado de todos. No sé si tengan alguna pregunta.